Buenas tardes, mi nombre es Aidea Acevedo Barco. Hoy estamos transmitiendo desde la hermosa ciudad de Cali para el programa Senderos de Triunfo. Y hoy me acompaña una invitada muy especial. Ella se va a presentar. ¿Tu nombre es? Hola, yo soy María Victoria Herrera. Bienvenida. Muchas gracias, Aide, por la invitación. María Victoria, yo quiero que tú me cuentes cómo fue esa infancia. Mi infancia. A ver, los mejores recuerdos. Yo soy de una familia, papá y mamá, y somos 3 mujeres y un hombre que fue al final feliz. Yo soy una niña feliz, siempre mi papá con nosotros, dándonos todo, mis hermanas mayores. Y como en toda casa hay una bruja, una mamá bruja y una hermana bruja, pues teníamos mi hermana mayor. Entonces mi hermana mayor era la que siempre estaba ahí como pendiente de todos. Y siempre uno cuando está chiquito piensa pues... Que no lo controlen. Que no, sí, que no lo controle. Pero esa fue mi infancia, unas hermanas conmigo, siempre ayudándome, siempre respaldándome en todo. Y mi madre siempre conmigo también. Una mamá todo el tiempo de ir a llevar loncheras. Mamá presente. Mamá presente, mamá amorosa. Y esa fue mi infancia. Qué bonita. Feliz. ¿Cómo marca esa infancia? ¿Qué llevas de esa infancia tuya de adolescente, de joven? Mucho, mucho porque yo siempre he sido muy abierta en todo, entonces en mi escuela, en mi colegio, yo siempre estaba en todas las actividades, hice teatro, danza, entonces estoy en el colegio y conozco a los 15 años me gané la lotería. Uy, ¿cómo así? Sí, me gané la lotería. Entonces eso me marcó, porque esa lotería todavía la tengo. Me ha durado toda ¿A qué te refieres? Me tienes intrigada. Bueno, esa lotería conocí ese día a un chico, a los 15 años, de una amiga, y al mes yo cumplía mis 15 años, y él me empezó a visitar, y cuando yo cumplo mis 15 años, él pide la entrada a mi casa, mi papá y mi mamá, y desde ese entonces... Cuando decir la entrada es que ser novio. Es que fuera mi novio y que lo dejaran estar en la casa. Entonces, así fue. Empezamos a ser novios y teníamos solo 2 condiciones. Las condiciones era que me visitaba viernes, sábado y domingo y que no podíamos ir a cine, sino en la función de la más tarde, 3 de la tarde. Porque mi papá, pues, en ese tiempo decía que las mujeres que iban a cine a las 6 no eran unas niñas de casa. Entonces nosotros íbamos a cine de 3 de la tarde. Esas eran las 2 reglas. Y así, esa fue mi infancia. ¿Y por qué la llevo a mi infancia? Porque apenas tenía 15 años. ¿Sí? Algo muy lindo es que me dejó crecer. Él es mayor que yo y me dejó crecer. Yo hice mis cosas, colegio. Me gusta mucho, aquí en Cali bailamos la salsa. Entonces a mí me encanta la salsa, me encanta bailar. Y nunca me cohibió, antes por el contrario, él me llevaba a las fiestas y me dejaba en la fiesta, porque mi papá no me dejaba salir sola, me dejaba en la fiesta y él se iba para su casa y yo lo llamaba. ¿Cómo así? ¿Te dejan ir con él, pero él te mandaba sola? Sí, él decía, yo la llevo, y me dejaba en la fiesta y me decía, usted me timbra en la casa una sola vez y vengo y te recojo. Y yo bailaba con mis compañeros del colegio y fiestas sanas, de verdad, muy rico. Y yo lo llamaba a 2 de la mañana, 2:30, él se levantaba, iba por mí y me llevaba a la casa. Obviamente, pues si su hijo está durmiendo a esa hora y suena el teléfono, pues mi suegra no me quería. No, pues que lo va a querer. Razones. Que lo va a querer. Entonces sí, me marcó mucho. Esa fue mi infancia con él. Qué bonito. Y bueno, ¿y ahí qué? ¿Qué pasó? ¿Siguieron? ¿Terminaron? ¿Se casaron? Bueno, cuente que la historia estamos hablando. La historia está como chévere. Salgo del colegio y empiezo a trabajar, él ya estaba trabajando, decidimos casarnos, a los 22 años me casé, yo empecé a trabajar en una entidad financiera, teníamos una economía supremamente hermosa y duramos 4 años solteros, casados pero sin hijos. Entonces hacíamos lo que no podíamos hacer de novios, ir a cine de 6, ir a cine noche. de 9, quedarnos en las fiestas hasta tarde juntos. Entonces empezamos a vivir una vida pues de pareja, pero muy sana, pero muy de nosotros. Pero más libre. Sí, más libre.
y no, fue muy, muy rico. Entonces, cuando 4 años después, mi papá pues estaba muy enfermo y decía, mi hija, yo no me quiero morir sin conocer un nieto. Entonces pensamos en ir al médico, yo planificaba y quedé en embarazo de mi primera hija. Entonces llega nuestra primera hija y sucede algo que, pues, que de pronto es bien fuerte en ese momento, y es que yo tenía 4 meses de embarazo y mi esposo se queda sin trabajo. Entonces, yo de 4 meses de embarazo, mi esposo sin trabajo, teníamos una economía supremamente abundante, pero por malas decisiones, esa pérdida de trabajo, empiezo yo a trabajar en 16 horas al día. Entonces, el embarazo fue un embarazo fuerte, duro, casi pierdo mi bebé y él seguía sin trabajo. En la entidad financiera que yo trabajaba, empiezan los horarios adicionales en ese tiempo. Empiezo a trabajar 16 horas diarias. Wow. ¿Sí? Ese exceso de trabajo pues hace que yo me aleje pues de mi casa, porque yo llegaba a 6 de la mañana. Cansada y todo. Obvio, 6 de la mañana a la oficina, salía a 10, 11 de la noche con horarios adicionales y llegaba supremamente cansada y mal geniada. Pero empiezo a sentirme muy mal. ¿Sí? Empiezo como a enfermarme. Se suponía que era agotamiento. Algo muy lindo, y es que yo llegaba cansada, después viene mi segunda hija, tuvimos a los 4 años, llega nuestra segunda hija, María Alejandra, y sucedía algo. Yo siempre decía, yo tan de buenas, porque yo llegaba a la casa cansada, él me recogía del trabajo y decía, tengo la ropa arreglada, planchada, lavada, las niñas ya habían tomado tetero, comido, las tareas. O sea, ¿tenías empleada? No, no tenía empleada. Él hacía de empleada. Wow. Entonces, él Qué hacía bonito. todas las cosas de la casa, él nos cocinaba y yo decía, ay, yo tan de buenas, ¿sí? Entonces, así pasó el tiempo, yo seguía de buenas. De buenas. De buenas. Y pasó el tiempo, pero empecé a enfermarme mucho con ese horario. Me hicieron muchísimos exámenes y me diagnosticaron una enfermedad que se llama fibromialgia. ¿Cómo es? Bueno, les cuento, la fibromialgia es una enfermedad que por el estrés uno se le disparan todos los dolores, los músculos. Entonces hoy me duele el pie, mañana la espalda, la cadera, todos los días es un dolor nuevo. Se confunde mucho con ser hipocondríaco, pero los exámenes, el reumatólogo, el fisiatra, el psiquiatra, son los profesionales que revisan esta enfermedad y me diagnostican esta enfermedad. Entonces hace que yo me vuelva irascible, ¿sí? Mis hijas empiezan a crecer, yo no les dedicaba tiempo, a las niñas por el tema del trabajo, y cuando estaba el fin de semana en casa, no me gustaba salir porque me sentía muy cansada y muy enferma. Pero de buenas, mis hijas aprendieron a montar en bicicleta, baloncesto, a montar en bus, a ser autosuficientes, a ser muy seguras, y yo tan de buenas. Pues era mi esposo detrás de ellas siempre y yo creía que era de buenas. Entonces nunca salía con ellas y me volví una mamá brusca, con un corazón fuerte, muchas cosas que poco a poco fui entendiendo que iba a ir, que estaba perdiendo en el camino. ¿Y cómo llegaste a la fraternidad? Bueno, yo llego a la fraternidad pues con este tema de esa enfermedad. Mi esposo, cuando nos casamos, mi mamá me dijo, yo lo quiero mucho, pero él no tiene a Dios en su corazón. Y yo le dije a mi mamá, porque yo he sido muy abierta y creía que todo lo podía solucionar. Decía, no te preocupes, que yo lo cambio. Mi papá me dijo, recuerda que cuando el hambre entra por la puerta, el amor salta por la ventana. Yo le decía, tranquilo. Eso decían los abuelos. Así. Yo decía, eso no nos va a pasar. También me dijo, la ropa sucia se lava en casa. Listo, entendido. Y también me dijo, nunca metas el televisor a tu habitación. Bueno, entendías esos 4 puntos. Me casé convencida de muchísimas cosas. Entonces, cuando yo llego a fraternidad es porque mi esposo era ateo. Él no creía en Dios. Y empiezo a notar unos cambios en él porque lo empiezan a invitar a unas reuniones los martes. Y mis hijas decían, mamá, a mi papá le están haciendo algo, porque mi papá ya, siendo excelente papá,
Ya las abrazaba y les decía, pongamos todo en manos de Dios, y él nunca hacía eso. Entonces yo decía, vea pues, él iba a jugar fútbol y tenía sus amigos de fútbol y de deporte. Entonces me invitan a la organización, él me invita a una reunión de parejas y yo fui a ver qué era lo que pasaba, qué le estaban dando. Porque a estaba él. cambiando. Porque estaba acá, que había ya que lo cambiara y yo no me daba cuenta. Y llegué y había una reunión de parejas, era una reunión de familia y me encantó, pero empecé a ir por obligación porque nosotros aquí en esta organización nos volvemos muy intensos, llamando cada 8 días, mandando el mensaje, entonces yo decía, ay, qué viejas tan cansonas que me llaman tanto, entonces iba por obligación, pero empecé a sentir una necesidad de ir cada 8 días. Ya que te quedaste por necesidad. Por necesidad, empecé a quedarme por necesidad. Y a los 3 meses nos invitan a un SAEL. ¿Sí? SAEL es un seminario avanzado para entrenamiento de líderes. Entonces, pues me llamó mucho la atención porque como yo trabajaba en una entidad financiera, ya tenía un cargo de dirección, yo decía, ¿de líderes? Claro, esto me sirve. Sí, yo manejo gente y listo. Entonces fui. Me devuelvo un poquito porque cuando mi esposo perdió el trabajo, yo empecé a odiar el mundo, porque yo le echaba la culpa a todo el mundo, a todo aquel que había estado, que había tenido algún acercamiento con él. Yo decía, es culpa de él que él perdió el trabajo, es culpa de Julano que mi esposo perdió el trabajo. Y me empecé a llenar de mucha rabia hacia muchas personas y sobre todo de un familiar, y yo lo odiaba, yo lo veía y lo odiaba. Entonces ese odio se lo empecé a trasladar a mis hijas, pero ellas nunca lo aceptaron, ese odio mío, nunca ellas me dejaban. Normales. Normal. Pero cuando yo llego, que les cuento que fui a ese SAEL, hay una charla muy linda que me impactó mucho, que es la charla del perdón. Entonces, yo había ido al SAEL porque era para líderes. Íbamos a hacer 3 días, íbamos para un hotel, íbamos a comer, íbamos a pasear, íbamos a hacer cosas chéveres, sí, que yo pensaba diferente. Y entonces llego yo a ese SAEL y nos dan esa charla del perdón. Y cuando esa charla del perdón dijeron, es que el odio es como ese veneno que uno se toma para que otro muera el vecino. Entonces me di cuenta que él no había perdido el trabajo por los demás, sino por una mala decisión de él. Entonces, a veces en la vida nos pasamos culpando a los demás por cosas que nosotros hacemos. Entonces empecé a entender eso, empecé a sanar, pedí perdón, porque el perdón no necesariamente tengo que tener la persona al frente, sentada físicamente en carne y hueso, sino que yo puedo hacer un ejercicio de perdón. ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Sentarlo aquí, decir yo te odio. Aide. O sea, lo imagino. Entonces pienso en Aide y digo, yo tengo mucho rencor hacia Aide y lo siento aquí, digo, esta es Aide, este es Aide. Y le pido perdón a Aide. ¿Sí? Y ese perdón me está liberando a mí y me está quitando un peso grandísimo de la espalda. Y empieza uno a caminar en la vida más liviana. O sea, te sanas. Me voy sanando. Por eso es que vemos tanta gente adulta caminando gacha, porque en la medida que van pasando los años le van echando piedras a esa maleta de culpas, de odios, de rabias, y al final de la vida terminan totalmente encorvados, dándole la razón al resto del mundo sin hacer nada. O sea, odiando a los demás y la culpa era mía. Y la culpa era mía. Entonces, ahí aprendí eso y así llegué a la organización y ha sido espectacular. Y allí entendí muchísimas cosas de mi vida. ¿Cuál fue ese momento que hizo clic en tu vida que tú dijiste, sí, tengo esa relación bonita, hay un milagro en mi vida? O sea, ¿cuál fue ese momento, ese detonante que cambió tu vida? Realmente han sido muchos. Yo creo que el momento más especial es cuando mi hija menor decide, sale del colegio y dice no va a estudiar y quiere irse para otro país a irse de niñera. Y yo decía, pero no se puede ir, ¿sí? Entonces le coloco todos los obstáculos y yo pedía, porque nosotros aquí en la organización tenemos una forma muy particular, o sea, nosotros le llamamos el WhatsApp con Dios. Nosotros tenemos unos papelitos y le pedimos a Dios, le damos gracias y le pedimos muchas cosas. Entonces yo empecé a pedir y yo decía que mi hija estudie arquitectura, que mi hija estudie tal cosa. Y no se me daban las cosas y yo decía, eso es mentira, eso es... Cuando empecé a entender que yo estaba pidiendo para mí, entonces no sabemos pedir. O sea, era tu sueño. Para mi sueño.
Y empiezo yo a pedir que mi hija sea feliz. Yo decía, Dios, concédele lo que sea si mi hija es feliz. Empecé a dejarle en manos de Dios el futuro de mi hija, no en mis fuerzas. Entonces, cuando empiezo a hacer eso, a los 8 días exactos de aprender a pedir y de pedirle que mi hija fuera feliz, le salen los papeles y mi hija se fue, así, rapidísimo. Yo creo que ese fue el momento más impactante porque ya estaba todo perdido para que ella viajara. La familia se le había... Si ella no llegaba, la familia no la recibía y le tocaba esperar otro proceso de 1 año, los tiquetes, todo era muy, muy complicado. Y en un día, cuando yo lo pido, nosotros nos reunimos los martes y nos reunimos el martes y el miércoles me llaman a mí que le apareció la visa, que la familia la llamó, me llama un primo y me dice, ve, estás buscando tiquetes, el más barato es este, y los que yo había averiguado eran una vuelta del mundo y este era... O sea, como el final de una novela que todo se resuelve en el último capítulo. Y eso fue el miércoles y mi hija viaja el sábado. Uy. Y cuando ella iba viajando yo dije, Dios mío, tú existes. Ese fue el momento en que yo dije, Dios, eres grande. Y han sido muchas cosas que me han sucedido de ahí en adelante. Tema de sanidad, sí, tema de sanidad. Esa fibromialgia que les cuento, la he aprendido a manejar, ¿sí? Ya no me atormenta. Poco a poco la he ido superando y muchas cosas más, porque es que en fraternidad aprendemos que esto es una herramienta maravillosa y aprendemos que Dios nos regala, cada día nos da un regalo y a veces tenemos una idea rarísima y cree uno que los regalos de Dios son gigantes, pero es que los regalos de Dios vienen a veces en empaques chiquitos, ¿sí? O vienen ángeles disfrazados de diferentes formas. Entonces, eso te iba a preguntar, entonces se fue tu hija, te quedaste con tu otra hija. Sí, nos quedamos nosotros 3, ella se va, empecé a pedir, como el proceso era año y medio, que tuviéramos los recursos, los 3, mi hija mayor, mi esposo y yo, de ir por ella. Y no teníamos plata para ir por ella. Y pasó el tiempo y yo pedía, Dios mío, danos los recursos. Y cuando a ella se le vence el tiempo de estar allá, teníamos los recursos y pudimos ir por ella. Estuvimos en Europa los 3, nos encontramos con ella. Desde ahí fuimos a diferentes países, conocimos los 4, estuvimos un paseo maravilloso los 4. Estuvimos 26 días en Europa y llegamos aquí a que ella hiciera lo que yo creía, todavía, a que estudiara lo que yo quería. Y llegamos nuevamente aquí a Colombia con la idea de que ella se quedara aquí en Colombia, ¿sí? Pero me ayudó mucho esa primer parte porque cuando nosotros las mamás que somos tan protectoras, mi hija se va, empiezo a sufrir del tema del nido vacío. El nido vacío es cuando los hijos se van y dejan el nido. Yo lloré mucho, yo sufrí mucho cuando ella se fue. Me enfermé mal, la fibromialgia se me alborotó, el trabajo mantenía muy incapacitada, pero siempre hay un propósito ahí. Siempre hay un propósito, uno no debe preguntarle a Dios por qué, sino el para qué. Entonces yo empiezo a sufrir y lloraba todo el tiempo, lloraba todo el día porque mi hija no estaba. Yo hablaba con ella y la veía flaquita, yo decía no está comiendo, bueno, todas las cosas que como mamás nos pasan. Y ese nido vacío lo viví con ella cuando se fue, cuando ella regresa. Ya estaba profesional con el nido vacío, ya había sufrido tanto, ya había hecho el curso, entonces entra a la universidad y a los 4 meses, porque ya el novio le llegó allá, pero el novio también se devolvió cuando ella se devolvió, y me dice mamá, mi mamá alemana, la mamá que los acogió, la señora que los acogió, nos va a mandar una plata para devolvernos. O sea, que volvía a ir. Que se volvía a ir. Entonces yo le coloqué nuevamente todas las trabas y le decía, nadie le da uno plata gratis. Ella me decía, mamita, usted que va todos los martes allá a su fraternidad, pida la plata para yo poderme ir. Y entonces yo decía que no. Y resulta que la mamá les mandó plata a los 2 para que se fuera. Cuando llegaron allá, les tenía casa, les tenía trabajo. Y Dios les regaló eso porque
empezando que no era ni familiar, no era nadie diferente a una persona extraña, y más la cultura alemana que es tan seca, y los acogió como hijos. Entonces, mi hija se va, la menor, pero mi hija mayor que estaba aquí con nosotros, dice, yo estoy grande y ya nosotros nos queremos ir, ella y el novio, y se casaron y se han ido para Australia. O sea, la una se va en septiembre y la otra se va en octubre. Yo ya había hecho el curso de nido vacío. Pero entonces uno dice, Dios mío, yo me voy a morir, pero Dios me había hecho un regalo antes. Resulta que un año antes de que ellas tomaran la decisión, nos fuimos para un paseo todos, y mi hija menor me dice, mamá, hay un perrito, un perrito que se está muriendo ahí al lado de una piedra. Yo le dije, no coja chandosos, porque no, en la casa no llegan chandosos. Bueno, lloraron tanto, eso fue un 24 de diciembre, lloraron tanto que mi esposo me dice, déjale el perrito. Y dije, solamente para que no se muera ahí y llevémoslo a la veterinaria. Lo llevamos el 24 de diciembre, la veterinaria dijo, no, el perrito se les muere. Y yo, no, pues que se muera, pues con un corazón duro. Yo, Para no tenerlo. Y cuando llega el otro día no se murió, el 25 de diciembre. Yo dije, no se murió. Y me dice mi hija, mamá, ¿yo qué hago? Yo le dije, no sé, vaya, busque quién se lo recibe por estas fincas. Y llego y me dice, mamá, no encontré. Yo le dije, bueno, vamos a hacer una cosa, le doy 15 días, que se lleve ese chandoso. 15 días en la casa y a los 15 días le consigue familia. Y a los 15 días me dice mi hija, mamá, con lágrimas en los ojos, me dice, mamita, ya tenemos una familia para que le vamos a llevar a Conga. ¿Y por qué la van a llevar? No, mamita, es que usted dijo que 15 días, no, pero esperemos que esté más grandecita. Y esperemos que esté más grandecita. Pues quiero decirles que ya está grandecita. Ella está grandecita, grandecita. El nombre de ella es Conga, porque venía con todo incluido, con garrapatas, con pulgas, entonces le pusimos Conga. Y este animalito me ha ayudado porque yo, como les decía, yo no salía a caminar, entonces le compramos un arnés precioso y yo salía con ella, con mis hijas, y ella no era solamente yo caminar con Conga, sino que éramos mi esposo, mis dos hijas y yo, y Conga, y mis yernos también se pegaban, entonces nos íbamos para el río. O sea que los unió. Mucho, mucho. O sea, ellos estaban unidos, yo era la que estaba como aquí. Sí, pero te unió al grupo. Entonces yo me uno pues al grupo y empezamos a salir y todo era en familia, y empecé con ese proceso. Entonces ella se convierte como en esa compañía, estando mis niñas. Cuando mis hijas, que les cuento que toman la decisión de viajar nuevamente, primero yo ya había hecho el curso del nido vacío, sin embargo sigue doliendo mucho, todos los días las extraño más y todo, pero vivo muy feliz porque están viviendo su vida, porque están cumpliendo un sueño. Y cuando ellas se van, llego yo ese día del aeropuerto y le decía a mi esposo, el silencio de la casa, nos va a hacer mucha falta, y llorando. Cuando llegamos, esa loca ya gritando, ladrando, y me recibe con ese amor. Entonces, y así es día a día, cada que nosotros salimos y llegamos, ella es ese amor incondicional, y me ha servido mucho. Ahora que... Como terapia, fue compañía y terapia. Terapia, totalmente. Entonces, ella es Conga. Entonces, esos ángeles que nos manda Dios, uno a veces piensa que son los regalos, la casa, el carro, la beca. No, esos regalos a veces no los vemos. A veces no vemos cuáles son los regalos maravillosos que Dios nos da. ¿Cuáles son los propósitos de las cosas? Así es. Qué bonito. Bueno, María Victoria, ¿qué le podemos decir a las personas que nos están viendo, que están pasando por dificultades, de pronto matrimonios fallidos, enfermedades, desempleo? Bueno, tantas cosas que nos aquejan. Tú que ya pasaste por un matrimonio bonito, exitoso. ¿Qué le podemos decir? Les puedo decir que la vida no es perfecta. Les puedo decir que convivir en pareja no es fácil, ¿sí? Cuando nos casamos, como les decía, mi papá me dijo, cuando el hambre entra por la puerta, el amor salta por la ventana. Cuando tomamos la decisión de casarnos es porque estamos bien, ¿cierto? Económicamente, los trabajos sobreabundan. Entonces tomamos esa decisión y a veces pensamos que nunca va a pasar nada. Pero cuando llegamos a una realidad de pérdida de trabajo, como les decía, el hambre entra por la puerta.
y no podemos permitir que el amor salte por la ventana. Y yo les digo a todas las personas que me escuchan, sobre todo a las mujeres hermosas, que nosotros tenemos un gran peso en la casa, y es que somos de amor, ¿sí? De conciliación, de todo, de ternura. Tenemos que entender a nuestra pareja sin ser sumisas, sin ser sumisa, pero ser apoyo. Ser el apoyo idóneo. Entonces, yo sí pensaba muchas veces, el hambre entra por la puerta y el amor salta por la ventana, porque hubo momentos económicos muy difíciles, y yo decía, en la cocina, cuando no tenía como muchas cosas que hacer, yo les ponía el toque de amor, yo les ponía el huevo, le colocaba ojitos, le colocaba amor a eso, porque yo decía, tengo que darle amor a mi hogar. Entonces, no desfallezcan. Hay momentos difíciles en la vida de pareja, total, pérdidas de empleo, sí, nunca señalen enfermedades, todo lo que puede dar una enfermedad, una mala decisión, como yo les decía. A veces tomamos malas decisiones y encontramos en nuestra pareja una queja o un reclamo. ¿Por qué? Si nuestra pareja tiene que ser nuestro amigo. Por eso yo les dije, me gané la lotería hace 15 años y todavía ando con esa lotería de la mano, porque mis hijas se fueron, mis hijas volaron. El nido vacío. ¿Hace 15 años o desde los 15 años? Desde los 15 años. Llevo 42 años. ¡Wow! 42 años. 42 años nos casamos, llevamos 36 años de casados y más tiempos de novios. Entonces, esa persona que está con nosotros tiene muchos problemas, igual que nosotros tenemos muchos problemas, porque somos hogares diferentes. Y unir hogares diferentes con situaciones diferentes, pues no es fácil la convivencia, pero sí tienen que vivir una vida armoniosa, de conciliación, y saber que esa persona va a estar con ustedes al final de la vida. Qué bien. Bueno, ¿cuál es esa llave, esa clave, o cómo hace una persona que nos está viendo y está en esa situación para decir, comienzo a caminar con Jesús o a Dios, o cuál es ese paso? O sea, ¿cómo hacemos? Muy, muy sencillo. Tener a Dios en el corazón es... Yo escuché una oración, una pequeña oración, y me quedó muy grabada. Y yo creo que desde ese momento yo empecé a tener a Dios en mi corazón. Pues si quieres hacemos una oración. Dale, yo la hago. Y les enseño cómo es esa oración que a mí me... O sea que esa es la llave, esa es la clave. Para mí esa es la llave, esa es la clave, que me dijo, ahí está Dios, no es una suerte, no es un... O sea, no eras de buenas. No soy de buenas, es que Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Okay. Y esa oración dice así, es muy sencilla, y dice... gracias Dios por este día maravilloso. Gracias Dios por este día maravilloso. Por estar aquí con nosotros. Por estar aquí con nosotros. En mi hogar. En mi hogar. Te pido que me perdones. Te pido que me perdones. Porque he pecado. Porque he pecado. Pero abro las puertas de mi corazón. Pero abro las puertas de mi corazón. Para que entres en él. Para que entres en él. Para que te quedes en para él. Que te quedes en él. Para que me guíes día a día. Para que me guíes día a día. Y siga siendo mi luz. Y siga siendo mi luz. Mi propósito. Mi propósito. Mi única verdad. Mi única verdad. Para seguirte siempre. Para seguirte siempre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Amén. Muchas gracias, María Victoria. Bueno, nosotros somos la Fraternidad Internacional de Hombres y Mujeres de Negocios, bueno, jóvenes y jovencitas que también nos acompañan, y estamos en más de 90 países en el mundo, estamos en toda América, y estamos en Cali, estamos en Colombia, estamos en Valledupar, en Medellín, en Bogotá. Acá al final vas a encontrar los números de contacto donde puedes comunicarte, porque vas a ver que cerca de ti hay una reunión donde tú puedes llegar y también tener esa oportunidad de cambiar tu vida. Claro que sí. De restaurar tu hogar. Aprovecho, Aide, para decirte, yo en esta organización ya 13 años, hago parte de la junta directiva de Cali. Nosotros somos un capítulo hermoso, somos hombres y mujeres. ¿Capítulo es que la reunión? Somos una reunión, hacemos una reunión espectacular, donde los hombres se reúnen aparte y las mujeres aparte, pues porque ustedes, los hombres, tienen cosas de qué hablar y nosotras también, entonces nos gusta hablar como nosotros nomás. Nosotros a veces le llamamos nuestro costurero del martes. Entonces nos reunimos los martes, allí conversamos, tenemos unas mujeres maravillosas, porque aquí cabe todo el mundo, aquí en nuestra organización caben todos, porque somos hombres y mujeres
comunes y corrientes, hablándole a hombres y mujeres comunes y corrientes. Entonces aquí cabemos todas las religiones, todas las personas, todas las profesiones. ¿Y en Cali en dónde se encuentran? Nosotros nos encontramos en el barrio Capri, ¿sí? En la carrera 73, en un restaurante que se llama La Colina, ¿sí? Nos reunimos todos los martes 7:30, 9:30 y invitamos a todas las mujeres hermosas que primero vengan a conocer Cali. Cali, que es la capital de la salsa, es una capital, es una ciudad hermosa. O sea, ¿se reúnen en una iglesia o algo así? No, nosotros nos reunimos en restaurante, porque nosotros nunca utilizamos lo que son las iglesias, sino cafeterías, son sitios neutrales. O sea, vamos a comer y a pasar chévere. Vamos a comer Qué y te chévere. invito el próximo martes, eres mi invitada de honor. Ah, ¿sí? qué bueno. Y yo puedes sí voy. llevar a las personas que quieras, tu familia, a la persona que no quieras, la que me señora caiga de mal. seguida que te caiga mal, invítala que allá te va a empezar a caer bien. Muchas gracias. Entonces invita a todas las mujeres lindas y también a sus esposos, porque allí mismo en el restaurante está la reunión de hombres. Entonces ellos se reúnen. Nosotros ahí somos hombres esposos. Entonces mi esposo está en el otro. Por eso es que decimos que somos hombres y mujeres de negocios. Mi lotería está en el otro capítulo y nosotros acá. Entonces, es una reunión muy, muy linda que les va a servir muchísimo. Van a aprender allá. Es una reunión de espejos. Entonces los invitamos a que participen todos los martes de 7:30 a 9:30. Vale, entonces ya sabes, tu vida también puede cambiar. Ve y conoce estas herramientas sencillas que va a cambiar tu vida. Entonces acá encuentra la información, no lo olvides. Te esperamos hoy desde Cali. Muchas gracias. Gracias Aide, muy amable por la invitación. A ti por aceptar la invitación.